Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. En este segundo día de las conferencias cuaresmales, nos vamos a trasladar al Jueves Santo. Ya dijimos que la Pascua se parece a un puzzle de 4 piezas, cada una de las cuales tiene una grandísima importancia. Se necesitan las 4 para ver el conjunto. Pero la más importante de todas es el jueves. El Evangelio de San Marcos describe lo que ocurrió aquella noche de jueves de esta manera. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles: id a la ciudad, os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo y en la casa donde entre, decidle al dueño: el maestro pregunta, ¿cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Preparádnosla allí. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer fue con los 12 y mientras estaban en la mesa comiendo dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar, uno que está comiendo conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a preguntarse uno tras otro: ¿seré yo? Mientras comían, tomó pan y pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. En verdad os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el Monte de los Olivos. Estos últimos días de la vida mortal de Jesús se hospeda en la casa de Marta, María y Lázaro, en Betania, un pueblecito muy cercano a Jerusalén, a unos 3 kilómetros. Unos días antes, Jesús ha entrado de manera solemne, montado en un borrico y aclamado por el pueblo en la ciudad santa, y ha expulsado del templo a los vendedores, cosas que han sido ya determinantes para que los fariseos decidan matarlo. Y Judas se ha ofrecido a entregarlo por 30 monedas de plata. Así las cosas, Jesús celebra con sus 12 la cena pascual. El clima de esta cena está cargado de emoción y de misterio, porque también es una cena de despedida. Antes de 24 horas, 2 de los que están sentados a la mesa van a morir, y Jesús lo sabe. Jesús, consciente de que sus enemigos le quieren crucificar, que están acechándole, que están a punto de caer encima de él, no huye, no se defiende, simplemente se deja apresar, se deja torturar. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús se expone tanto? ¿Por qué ve venir el peligro, la muerte inminente y sin embargo la mira de frente, la espera? Esto es mi cuerpo que se entrega, dice Jesús. ¿Es posible que un hombre entregue su vida por otro? Sí lo es. Una madre la entrega por su hijo. A veces
Un hombre la entrega por sus ideas, por sus obras. Hay quien da la vida por su pueblo en la guerra o por su prójimo en peligro si tiene buen corazón. Pero dar la vida por los hombres, así en general, por todos, por los lejanos, por los desconocidos, por los que habían existido ya, por los que vendríamos después, por los que le iban a conocer y los que no, los que le iban a amar y los que le iban a odiar, por todos, solo Jesús. Tenemos que borrar todo sentimentalismo de esta cena, de estas palabras del Señor, si queremos entenderlas. Jesús no se está entregando por sus amigos, se está entregando por la humanidad. Sabe que los hombres están perdidos, que solo su muerte puede darles la vida, y se dirige a ella, la coge, mirándola de frente. Este mundo necesita muchas reformas. Deberíamos acabar con las guerras, con el hambre, con las injusticias, con la mentira y así con tantos males que no acabaríamos nunca de citarlos. Pero este mundo necesita fundamentalmente una transformación. La transformación radical que cambia el mundo es la que está realizando esta noche Jesús. La transformación del mal, del pecado, de la violencia en amor. Está cogiendo los pecados de todos nosotros y los está transformando en amor. Ofrece su muerte por nuestra salvación. No nos salva la sangre de Cristo, nos salva su amor. La Pascua manifiesta un amor más fuerte que la muerte. Ni el buen ladrón ni el mal ladrón nos salvan. Padecieron lo mismo que Jesús, pero no tienen nada que ver. El Jueves Santo asistimos al acto de entrega total, a alguien que es capaz de amar más de lo que se sufre, más que la muerte, más que cualquier tortura. Y este es el poder de Dios. Esto lo sabe hacer, lo puede hacer únicamente Dios. Cuando hablamos de poder, pensamos normalmente en el poder armamentístico o económico o político, pero el poder de Dios es muy superior. Existen distintas formas de causalidad. Hay una causalidad muy básica, que es la causalidad eficiente física, que es la que emplea un trabajador de la construcción cuando va poniendo un ladrillo encima de otro o con el martillo neumático levanta el asfalto. Ejerce una fuerza sobre un cuerpo y lo modifica. Hay una causalidad superior a esta, que es se podría denominar la biológica, la que estos días contemplamos a ojos vista en la primavera, cuando los días se alargan, se hacen más luminosos, sube la temperatura y brota la naturaleza. El sol no tira de los árboles ni de la hierba, simplemente crea las condiciones para que la semilla dé su fruto, para que la vida vuelva a brotar. Algo que jamás se puede conseguir así, en directo. Pero hay una causalidad todavía superior a la de la biología y de la vida, que es la causalidad espiritual, la que emplea un padre o un profesor cuando quiere explicar a su hijo o alumno algún asunto complicado, una verdad fundamental para entender la vida, para ser feliz. Entonces tiene que poner muchísimo cuidado para no interferir la comprensión de aquel joven con su vehemencia, con su autoridad, sino crear un clima de libertad
y procurar explicar las cosas de la forma más clara posible. Una causalidad superior que requiere libertad y que puede hacer a una persona feliz, transmitirle el secreto de la vida. Bueno, pues hay una causalidad todavía superior, que es la causalidad del amor. Cuando alguien ama a otra persona y saca de ella algo que antes no existía. Es una causalidad que no requiere libertad, sino que crea libertad. Todos hemos conocido a jóvenes, a veces incluso adolescentes, que se han enamorado y a partir de ese momento se han activado. Han empezado a levantarse temprano o a trabajar más o a estar más contentos, a estar motivados. Cuando alguien nos quiere de verdad, entonces nos está diciendo, vales la pena. Nos da unas energías, unas capacidades que antes no teníamos. Esta es la causalidad del amor y es la causalidad de Dios. Estas causalidades son más elevadas en la medida en que son más delicadas, en que son menos invasivas, que se imponen menos. Y la causalidad más grande de la historia es la de Cristo en la cruz. Se puede obligar a alguien o se puede comprar a alguien para que nos dé su talento, su inteligencia, los latidos de su corazón, pero no se puede comprar el amor. Y Cristo desde la cruz, a lo largo de estos 2000 años, ha conseguido que millones de personas le entreguen toda su vida. Toda su vida. Esto no lo puede conseguir nadie. Es la causalidad más delicada, la del amor. Aquella noche parece como que Jesús, entregándose, se está arruinando, se está echando a perder. Y sin embargo, es al revés. Aquella noche Jesús está conquistando el mundo. Está entregándose hasta el final y conquistando nuestros corazones. Rainer Maria Rilke, el gran poeta, cuenta que en una etapa en que vivió en París, tenía la costumbre de todas las mañanas salir a pasear por la ciudad y se encontraba en un cruce de calles a una pobre mendiga sentada en el suelo pidiendo limosna. Y él tenía la costumbre de echarle una moneda cuando pasaba por allí. Y aquella mujer, con la vista baja, recogía la moneda, pero sin levantar nunca la cara. Un día, Rilke tuvo la idea de echarle una rosa. No un dinero, una rosa. Y cuenta que aquella mujer miró la flor, la cogió, levantó la vista para ver quién se la había ofrecido, se puso de pie y se marchó. Al día siguiente, aquella mujer no estaba. Y al otro tampoco. Al tercer día reapareció. Y cuando Rilke le preguntó, ¿y estos días? Si no ha pedido limosna, ¿de qué ha vivido? Y aquella mujer le contestó, de la rosa. He vivido de la rosa. El amor es más importante que el aire o que la comida. Es un objeto de primera necesidad. Y esto es lo que nos entrega a manos llenas Jesús la noche del Jueves Santo. Este es mi cuerpo que se entrega por ti. Este es el momento clave de la historia de la humanidad. No lo es ni Belén, ni siquiera el Calvario, sino el cenáculo. No somos adoradores de la violencia, no adoramos la sangre del Viernes Santo, sino un amor más grande que esa violencia, que ese dolor. Esta es la fuerza que mueve el mundo. Por eso Jesús, después de ofrecerse de esta manera,
desmesurada, total, les dijo: haced esto en memoria mía. Esa entrega de Cristo no pasa. Desde ese momento es el centro de la historia con mayúscula, de la historia de la humanidad y de la nuestra en particular también, historia con minúscula. La Pascua participa de la eternidad de Dios y Cristo quiso que todos pudiésemos entrar en ella. Recordemos quizá cómo hace unos años el Papa Benedicto XVI decidió modificar las palabras de la consagración más habituales para ser más fiel a lo que dicen los evangelios. Esta es mi sangre que será derramada por vosotros y por muchos. Se decía antiguamente por todos los hombres. Cristo se ha entregado por todos, pero no hay nada que hacer si no cogemos su mano, si no acogemos su entrega. Y esto es lo que realizamos en la Santa Misa. Por eso instituyó el sacramento de la Eucaristía, para entrar en esa entrega de amor, para recibir tanto amor. Los primeros cristianos, después de asistir los sábados a la sinagoga, porque eran de origen judío, inmediatamente comenzaron a reunirse los domingos para celebrar la Eucaristía. Y a principios del siglo II, muy pronto, se eliminó de la Eucaristía la cena previa. Ya San Pablo, en una de sus cartas, denuncia los abusos que se habían introducido. Y se quedó únicamente en la Eucaristía. Y se añadió, puesto que la sinagoga se resistía a interpretar el Antiguo Testamento como anuncio de Cristo, se abandonó también la sinagoga y se incorporó la lectura y la meditación de la Escritura a la ceremonia del domingo. Y así surgió esas dos partes fundamentales de la misa: la liturgia de la palabra, traída de la sinagoga, y la liturgia eucarística. Cuando entramos en una misa, es posible que nos cueste reconocer lo que ocurrió en la última cena. Porque al principio, los primeros celebraban la Eucaristía de manera materialmente idéntica al cenáculo. Se sentaban en torno a una mesa, partían el pan y todo lo demás. Pero en cuanto aumentó el número de fieles, ya tuvo que estilizarse todo. Se tuvo que emplear un lenguaje simbólico, que además era el que iba a servir para poder celebrar la misa en todos los lugares y en todas las circunstancias, alegres y tristes. No iba a ser simplemente una comida de amigos. Una misa iba a servir lo mismo para celebrar una fiesta que para rezar por un difunto. Y así fue apareciendo en lugar de la mesa el altar, en lugar de la copa el cáliz, en lugar del pan común la hostia sagrada, en lugar de unas palabras espontáneas las fórmulas que se emplearían. Y además, en cada lugar se fue creando una tradición litúrgica. Se fue enriqueciendo la misa con algunos gestos, algunas palabras, algunos ritos. En Roma, en Constantinopla, en Milán, en Toledo, que dieron lugar a las tradiciones litúrgicas que hoy todavía perviven. Por eso hoy la misa parece un pequeño lienzo, un cuadro pequeño, enmarcado en un grandísimo marco, muy recargado, muy barroco. Pero si lo miramos despacio, reconoceremos la liturgia de la palabra traída de la sinagoga y la liturgia eucarística compuesta de: tomó pan, lo bendijo y lo repartió. Preparación de las ofrendas, consagración y comunión. La Iglesia ha establecido la participación en la misa al menos el día del Señor, el domingo. Es un índice que se suele utilizar para medir el grado de religiosidad o de cristiandad de un país. En España estamos en torno al 15% de la población que asiste con bastante frecuencia a la misa dominical. Pero ¿cuántos de ellos
¿Cuántos de nosotros participamos activamente en la Santa Misa? Vamos a misa fundamentalmente a tres cosas. Vamos a misa en primer lugar a asistir a la entrega de Cristo por mí. El hombre es un ser que necesita nacer dos veces. Al cuerpo, a la vida y al amor. Quien no sea amado, muere. Quien no reciba nada de amor, morirá. Necesitamos el amor como el aire o el alimento. Y sin embargo, el amor esconde dos paradojas. Por una parte es lo más necesario, pero por otra es lo menos accesible. Quien pretenda conquistar el amor con su dinero, con su pinta, con sus éxitos, con su fama, solo conseguirá quien ame su dinero, su pinta, sus éxitos o su fama. Y cuando estas cosas le falten, comprobará que no le quieren a él. El amor es un don gratuito, viene de fuera gratuitamente, es un regalo. Y aquí está la primera paradoja. Siendo lo más necesario, es lo menos asequible. Nos lo tienen que dar, no lo podemos conquistar. Y la segunda paradoja del amor es que nuestro corazón anhela un amor infinito y eterno que no existe en este mundo. Nadie es tan amado que no desee más amor. Nadie ama tanto que no pueda amar más. Nadie ama a alguien que no vaya a morir. Recordamos a San Francisco de Borja al contemplar el cadáver de Isabel de Portugal. Nunca más amar a Señor que se me pueda morir. La buena noticia es que a pesar de estas dos paradojas, o la respuesta a estas dos paradojas existe. Que ese tú, ese amor que viene de fuera, gratuito, infinito y eterno, ese tú con mayúscula, esa segunda persona del singular, es la segunda persona de la Trinidad. Es Jesucristo. Y en la misa nos sentamos en la mesa del cenáculo para escuchar a ese tú con mayúscula. Este es mi cuerpo que se entrega por ti. Si alguien nos ama, haríamos bien en sospechar que nos ama porque no nos conoce suficientemente. Que si se asomase al fondo de nuestro corazón se quedaría asustado. Pero no pasa con Jesús. Nos conoce mejor que nosotros mismos. Y sin embargo dice, vale la pena morir por esta persona. Es un amor total y sin engaño. A esto vamos a misa en primer lugar, a llenar el corazón de amor. Como se llena el depósito de un coche, nuestro corazón necesita llenarse de amor. Quien no llene su corazón en la misa buscará pequeñas compensaciones a lo largo del día. Se proyectará en el trabajo, en las aficiones, en las amistades, en las adicciones. Por eso la misa es el remedio contra la tristeza. Porque como decía Albert Camus, que no era precisamente un hombre espiritual, o por lo menos religioso, solo es tristeza no amar y no ser amado. Y en la misa encontramos el amor infinito y eterno que anhela nuestro corazón. Y este es el primer motivo por el que vamos a misa, por el que la necesitamos. Vamos a misa en segundo lugar a entrar en la hora de Cristo. Ha llegado mi hora, dice el Señor. Su hora es la hora de la entrega. Vamos a dejarnos implicar en ese estilo de vida, en la dinámica de su entrega. Vamos a entregarnos como Él, a imitar su modo de vivir. En la elevación del cuerpo, de la sangre de Cristo, inmediatamente después de la consagración, podemos ofrecernos en holocausto al amor misericordioso para que haga lo que desee en nuestro corazón
y a través de nuestro corazón. El Papa Francisco, en la última encíclica sobre el corazón de Jesús, Dilexit Nos, así lo aconseja. La ofrenda al amor misericordioso fue una tradición de hace 150 años que surgió en Francia, para justamente en ese momento de la elevación decirle al Señor no necesariamente estas palabras, pero sí esta idea. Me ofrezco a ti en holocausto, o sea, en un sacrificio total, a tu amor misericordioso, para que haga en mi corazón y a través de mi corazón en este día lo que le agrade. De esta forma nos convertimos en instrumentos, en medios que permitimos al amor de Dios llegar a nuestro pequeño mundo, a nuestra familia, a nuestro entorno, a nuestros amigos, a nuestro trabajo. Este es el segundo motivo. Es comprometedor, porque a la salida de la misa tendremos que cargar con fuerza con nuestra propia cruz, como Jesús lo hizo el viernes. La familia, el trabajo, los achaques, las relaciones con los demás, las injusticias, las limitaciones. Y antes o después, a lo largo del día experimentaremos también los límites de nuestras fuerzas, nuestra insuficiencia, como cuando decimos no puedo más, me supera, estoy muerto, decimos a veces. Es nuestro sábado santo de cada día. Y llegaremos al final del día y se nos irán poniendo los rasgos de Cristo, que son las virtudes, y experimentaremos una alegría que es un adelanto del cielo, es nuestro domingo de resurrección de cada día. El día es una Pascua, que como la de Cristo comienza el jueves, o sea, en la misa. Por eso para muchas personas la participación diaria en la misa es imprescindible, imprescindible. Es comprometida, pero curiosamente, contrariamente a lo que generalmente muchas veces se dice, la misa es el remedio universal contra el aburrimiento, porque solo nos aburre lo que no entendemos, no lo que es cansado, no lo doloroso, sino lo que no entendemos. Un deportista se esfuerza, sufre, experimenta dolor, pero no se aburre, se entrega, quiere ganar. Cuando nos unimos a Cristo en la misa, unimos nuestra vida, nuestras circunstancias, nuestro trabajo, para redimir junto con Cristo, ya todo tiene sentido. El aburrimiento es anticristiano. Hubo un artista llamado Max Jacob, francés, polifacético, amigo de Picasso, que falleció en la Segunda Guerra Mundial. Escribió un librito titulado Consejos a un estudiante. Y ahí recoge pues, algunas máximas, algunos consejos y algunos recuerdos. Y por ejemplo dice, recuerdo de infancia, mamá, me aburro. Hijo mío, solo los imbéciles se aburren, le dijo su madre. Y esa buena madre hizo de ese hijo un artista. Una de esas personas que es imposible que se aburran porque todo les habla. La sensibilidad artística percibe mensajes en la luz, en el silencio, en los colores, en todo. Tiene problemas para dormir porque todo le habla. No se aburre nunca. Esa madre hizo de Max Jacob un artista, alguien con esta sensibilidad. Pues bien, el cristiano no tiene que tener esa sensibilidad necesariamente, pero si une su vida a la de Cristo, no se aburrirá nunca. Todo tiene sentido, todo le habla. Todo le habla. No hay ni tiempo ni actividad basura. Vamos a misa, en tercer lugar, a comulgar, a recibir el cuerpo de Cristo. Porque convertir el día en amor con nuestras propias fuerzas no podemos. La expresión del Señor esa noche, tomad, comed, puede sonar poco reverente
si se entiende como una relación material. Pero no, significa que la Eucaristía, en ella, en la comunión, se produce una intimidad que llega a la unidad. Es una relación personal, pero superior a cualquier otra. Las personas que más congenian y más comparten tienen en común el dinero, la casa, las costumbres, se hacen compañía, los conocimientos, pero no se hacen una sola cosa. En cambio, en la comunión sí pasa esto. Nos vamos haciendo cada vez más Cristos. Se nos van poniendo sus ojos, sus pensamientos, sus sentimientos, su esperanza. Vamos siendo cada vez más Él. Cuando el hombre come pan normal, ese pan se convierte en Él mismo. Pero cuando recibimos el pan eucarístico a Cristo, es ese pan, ese Cristo el que nos convierte en Él. Nos asimila, nos introduce en su cuerpo glorioso, nos hace un poco más Él. Y todo esto recibido con las condiciones mínimas que conocemos bien. La gracia de Dios, el ayuno eucarístico, saber a quién recibimos. Simplemente con eso ya la comunión tiene una eficacia ex opere operato por sí misma. Pero si añadimos además la piedad, la urbanidad, entonces será sin ninguna duda el centro de nuestro día, o al menos de nuestra semana. Vamos a ir terminando. La participación activa en la misa es una necesidad. En el siglo IV, a principios del IV, cuando el culto cristiano estaba todavía prohibido, en el norte de África hubo una comunidad de cristianos que sentían la obligación de celebrar la misa y fueron denunciados, descubiertos y martirizados. Y cuando el juez les preguntó por qué lo hacían, a pesar de estar prohibido, respondieron: sine dominico non possumus, sin la misa no podemos vivir. Puede parecer un testimonio como muy antiguo, un poco arcaico, pero a nuestro alrededor seguro que conocemos personas así. No es de hoy, pero este mes, hace unos pocos días, el día 25, se han cumplido 100 años del nacimiento de Flannery O'Connor, una de las más grandes escritoras norteamericanas del siglo XX. Y cuenta en una carta a una amiga, era la sensación en Estados Unidos, porque no era común en los años 50 y 60 que una muchacha joven y además católica tuviese tanto éxito literario. Y un día otra escritora menos conocida, menos famosa, la invitó a cenar para conocerla, por pura curiosidad. Y ella aceptó la invitación por pura cortesía, pero con la intención de no abrir la boca, porque no estaba entre amigos. Y en una carta posterior a una amiga cuenta lo que ocurrió. La cena duró toda la noche y escribe: cuando ya empezaba a amanecer, la conversación giró en torno a la Eucaristía, un tema que obviamente se suponía que yo iba a defender, por ser la única persona católica presente. Su anfitriona había sido católica y había dejado de serlo, había hecho la primera comunión de niña, pero luego dejó de ser católica. Mrs. Broadwater, que es como se llamaba la anfitriona, confesó que de niña, cuando recibió la hostia, pensó que aquello era el Espíritu Santo, por ser la persona más etérea de la Trinidad. Ahora creía que se trataba de un símbolo y lo consideraba como muy adecuado. Entonces yo, con voz titubeante, observé: bueno, si no es más que un símbolo, a mí no me interesa. Esa fue la única defensa de la que fui capaz. Aunque ahora me doy cuenta de que, aparte de la propia historia, eso es lo único que voy a poder decir sobre la Eucaristía. Aparte de que, para mí,
es el centro de mi existencia. De todo lo demás en mi vida puedo prescindir tranquilamente. Esto lo escribe una amiga, no está predicándolo como yo ahora. Una mujer de éxito y joven, con un grandísimo talento. De todo eso puedo prescindir tranquilamente, pero no de la Eucaristía. Es el centro de mi existencia. Necesitamos formación litúrgica para entender la misa. Necesitamos también contemplar al Señor aquí expuesto, algo que es muy reciente. Así como la misa es de los mismos inicios, del día siguiente, el primer domingo después de Pascua. En cambio, la adoración eucarística, como estamos ahora haciendo, es muy reciente. El Señor no dijo en la última cena, adoradme, sino comedme. La adoración ha sido una maduración del Espíritu Santo, como otras tantas que ha hecho a lo largo de los siglos, que surgió con motivo de la primera persona, que fue un tal Berengario de Tours, que afirmó que la Eucaristía es simplemente un símbolo de Cristo. Estamos en el siglo XI. Hasta entonces nadie lo había dudado. Y la Eucaristía se conservaba en la sacristía. A partir de ese momento hubo como una efusión de prácticas piadosas eucarísticas. La elevación de la hostia en la Santa Misa, se colocaron los sagrarios en las iglesias, se empezó a hacer adoración al Santísimo, se comenzó la procesión del Corpus Christi, un montón de cosas que están fenomenal, pero nada superior a la participación en la Santa Misa. No es un acto de adoración, es una unión, una comunión, un compartir vidas con Cristo. Acabo pidiendo ayuda a la Virgen Dolorosa. Estamos en el Jueves Santo, que es el corazón de toda la Pascua. Y aquí nos preside la Virgen María. Recuerdo una visita que hice en Florencia a un antiguo convento que hoy es un museo, el convento de San Marcos, que se caracteriza, se distingue, porque allí vivió como monje Fra Angelico. Fra Angelico es uno de los grandísimos pintores medievales. Y ahora el visitante va recorriendo las distintas celdas del convento, contemplando los frescos que Fra Angelico fue pintando en cada una de ellas. Y recuerdo uno en que se representa a Jesús en el huerto. Cerca los 3 predilectos dormidos. Un poco más lejos el resto de los apóstoles más dormidos. En el fondo Jerusalén de noche. Pero hay un edificio con una ventanita iluminada en amarillo, a través de la cual se ve a la Virgen María y a sus amigas, las santas mujeres, rezando. María se enteró de lo que había pasado aquella tarde-noche en el cenáculo. Por eso al día siguiente iba a estar al pie de la cruz. Participó en la primera misa. Vamos a pedirle que nos enseñe a enterarnos de lo que pasa en la misa, para que también en nuestro caso sea el centro de nuestra existencia.